Comentar brevemente que he desarrollado mi carrera profesional a lo largo de más de 30 años en tecnologías de la información, tanto en el área de gestión de proyectos como de gestión de servicios de TI, ocupando puestos de responsabilidad en diversas empresas de distintos sectores. El webinar de hoy tratará sobre los distintos aspectos de un tema tan actual como es el del cloud computing o computación en la nube, intentando mostrar no solo las ventajas de esta forma de trabajar, que son muchas, sino también aquellos otros puntos que no siempre se conocen o se tienen en cuenta y que debemos observar para evitar problemas o decepciones a posteriori. La presentación está dividida en dos apartados. Un primer apartado más enfocado a conceptos teóricos y que será presentado por mí mismo, y un segundo apartado con un caso real de utilización de cloud computing que será presentado por el señor Carlos Durán de Cortefiel. Sin más, vamos a pasar a ver la presentación y al final de la misma, si tienen ustedes cualquier pregunta, pues con gusto se la resolveremos. Bien, esta primera parte de la presentación está dividida en 5 apartados. Un primer apartado en el cual vamos a proporcionar unas nociones básicas de lo que es la computación a la nube o cloud computing. Un segundo apartado en el cual analizaremos la seguridad que podemos obtener de un entorno cloud. Un tercer apartado en el que presentaremos las consideraciones que se deberían hacer a la hora de decidir si nos aporta algo migrar nuestra TI a la nube, en todos los aspectos, incluidos el de seguridad. Un cuarto apartado en el que proporcionaremos algunas recomendaciones para tratar de elegir el proveedor que se adecue más a nuestras necesidades. Y por último, unas recomendaciones generales sencillas a modo de resumen de lo que hayamos visto. Bien, pues ya que vamos a hablar de cloud computing, parece que lo más correcto sería comenzar dando una definición precisamente de qué es lo que se entiende por cloud computing. Según las fuentes que se consulten, se pueden encontrar muchas definiciones sobre este término. Nosotros nos vamos a quedar con la que proporciona el NIST, el Instituto Nacional de Normas y Tecnologías de los Estados Unidos de Norteamérica, pues es la que muchos de los organismos involucrados de una u otra forma en el cloud computing han adoptado. Literalmente, esta definición nos dice que cloud computing es un modelo para hacer posible el acceso ubicuo, conveniente y bajo demanda a través de la red a un conjunto compartido de recursos informáticos configurables, redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones, servicios, que pueden ser rápidamente aprovisionados y liberados con un mínimo esfuerzo de gestión o interacción con el proveedor de servicio. Vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que una definición con tanto contenido como esta es lo que quiere decir. Bien, vamos a ver. Esta definición nos da una serie de pistas de lo que es esta tecnología y de lo que pretende y de lo que la diferencia de otras existentes hasta el momento. En base a lo que hemos leído, pues ya podemos establecer cuáles serían las características esenciales que definen un entorno de cloud computing. En este entorno, nosotros elegimos los servicios que deseamos de un catálogo que nos proporciona el proveedor. Servicios que en un momento dado podemos incrementar o disminuir en función de cuáles sean nuestras necesidades. Esto es lo que se entendería por autoservicio bajo demanda. Los recursos que el proveedor destina para proporcionarnos estos servicios son recursos que compartimos con otros clientes. En otras palabras, es un entorno multicliente. Esto se realiza de forma transparente y realmente no nos percatamos de ello, pero es la razón por la cual el proveedor nos puede proporcionar ofertas competitivas, ya que esta forma de trabajar le permite ahorrar costes y este ahorro lo puede reflejar en dichas ofertas. Las necesidades de nuestra organización a menudo varían a la misma velocidad que el mercado en cuyo sector esté nuestra empresa. Esto obliga a nuestra TI a tener un grado de flexibilidad y escalabilidad acorde con las necesidades que nos marca el mercado. La rapidez y la elasticidad necesaria para ello es una de las características que define el cloud computing. Ahora vamos a ver el tema del pago por uso y para verlo vamos a ver con un ejemplo. Cuando en nuestros hogares o empresas encendemos o apagamos la luz o abrimos o cerramos un grifo de agua, lo que estamos haciendo es utilizar un recurso exactamente en la medida que lo necesitamos y en consecuencia cada cierto tiempo pagamos una cantidad por el uso que hayamos hecho de ese recurso. El cloud computing funciona exactamente igual. Pagamos en función de lo que utilizamos. Podemos decir que nos da la posibilidad de no derrochar recursos innecesariamente. Cualquier momento, cualquier lugar, cualquier dispositivo, esto era impensable hace escasamente una década.
La tecnología ha avanzado hasta un estado en que la conectividad es la condición sine qua non que tiene que cumplir cualquier dispositivo tecnológico, desde los teléfonos inteligentes hasta los electrodomésticos, pasando por los sistemas de computación tradicionales. Esta característica garantiza que nuestra información esté accesible, estemos donde estemos y a través del dispositivo que elijamos. Vamos a hablar ahora de los distintos modelos según los cuales podemos obtener servicios de la nube. La premisa de la que debemos partir es que cada empresa es un mundo, es un caso especial, y como tal tiene que tener la posibilidad de que los servicios de cloud computing que se les suministren se adapten a sus necesidades. Habrá empresas que solo necesiten utilizar aplicaciones específicas, otras necesitarán desarrollar sus propias aplicaciones, y habrá casos que necesiten tener un determinado control de las infraestructuras. Esta casuística ha llevado a los proveedores de servicios en la nube a establecer tres modelos genéricos de servicio: IaaS, PaaS y SaaS. IaaS, Infrastructure as a Service o infraestructura como servicio; Platform as a Service, plataforma como servicio; y Software as a Service, software como servicio. Supongamos un caso sencillo en el cual necesito un entorno informático en el que desplegar y ejecutar, por ejemplo, software que ha sido desarrollado en mi propia empresa. En este caso, lo que necesitaríamos básicamente serían servidores, redes, capacidad de procesamiento, un rango de direcciones IP, el resto lo pondríamos nosotros. En suma, lo que necesito es acceder a una determinada infraestructura. En este caso, el modelo que se adapta a nuestras necesidades sería el IaaS. No es que en él tengamos el control absoluto de toda la infraestructura que necesitemos en la nube, pero sí que tenemos la capacidad de gestión de los recursos de infraestructura que se ponen a nuestra disposición. Ejemplos de este tipo de modelo de servicio en la nube pues podrían ser el Rackspace Cloud o el vCloud de la empresa VMware. Pasemos a ver el siguiente modelo, el PaaS. Igual que hicimos en el caso anterior, supongamos un ejemplo sencillo. ¿Qué ocurre si mi empresa se dedica a desarrollar software o aplicaciones a medida para otras empresas, para distintos tipos de cliente? Lo más habitual será que cada cliente tenga su propio entorno de trabajo, su propio sistema, sus propias arquitecturas, etc. ¿Esto qué es lo que implica? Pues que podemos encontrarnos que para cada cliente para el que desarrollemos una aplicación tengamos que montar una plataforma de desarrollo distinta, con lo que ello conlleva de arquitectura, entornos de desarrollo, etcétera, etcétera. Esto nos complicaría y mucho nuestro trabajo de desarrollo. Aquí es donde el modelo PaaS puede ayudarnos en gran medida. En este caso, no nos interesa gestionar el hardware directamente, como pasaba en el IaaS. Lo que queremos es tener versatilidad para contratar en cada momento la plataforma de desarrollo que necesitemos para cada trabajo que tengamos que hacer para nuestros clientes. Del resto, comunicaciones, servidores, licencias de desarrollo, etcétera, 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 que se ocupe el proveedor de servicios en la nube. El modelo de servicio PaaS nos permite utilizar las herramientas y lenguajes de desarrollo proporcionadas por el proveedor en la nube. En este caso, aunque no tendríamos el control de la infraestructura que soporta las aplicaciones, sí que lo tendríamos de las propias aplicaciones desarrolladas por nosotros. Existen diversas plataformas en las nubes, de las cuales algunos ejemplos pues son Windows Azure, Amazon F2 y Google App Engine. En la diapositiva, los distintos servicios de PaaS que se apoyan en ese núcleo de IaaS se han representado como cubos, esos cubos que rodean a IaaS, como distintos módulos que el proveedor de servicios de la nube nos puede ofrecer como alternativas a nuestras necesidades. Ahora bien, y si yo no entiendo demasiado de tecnología o simplemente la utilizo como herramienta para realizar mi trabajo del día a día, pues ya no me interesaría gestionar una infraestructura de TI en la nube, que era el caso de IaaS. Ni siquiera necesitaría desarrollar nada por mi cuenta, que era el caso de PaaS. Lo que necesitaría serían aplicaciones ya desarrolladas que yo pudiera utilizar y que me fueran de utilidad para mi trabajo. Esto ocurre, por ejemplo, muy habitualmente con la ofimática. En el caso del SaaS, el cliente utiliza las aplicaciones que el proveedor tiene en la nube. El cliente puede utilizar las aplicaciones, pero no gestiona ni controla la infraestructura en la cual estas aplicaciones residen. Quizás este sea el modelo de cloud computing más conocido por el público en general, ya que dentro de él pues, podemos encontrar ejemplos como aplicaciones de redes sociales, como Facebook o Twitter, aplicaciones de correo electrónico gratuito, como Gmail, aplicaciones para compartir ficheros, como Dropbox,
de telefonía a través de Internet, como Skype, o suite completas de aplicaciones, como es el caso de Microsoft Office 365 o de Adobe Creative Cloud. De nuevo, en la diapositiva, los distintos servicios de SaaS se han representado como módulos que el proveedor de servicios en la nube nos puede ofrecer como alternativas a nuestras necesidades. Esta forma de mostrar los módulos, IaaS, luego PaaS, luego SaaS, también nos indica la evolución que estos servicios han ido teniendo a lo largo del tiempo. Actualmente esta evolución continúa con otros conceptos como BPaaS, Business Process as a Service, o procesos de negocio como servicio, e incluso IT as a Service, ITaaS, IT como servicio. Aunque en este último caso algunos autores no están totalmente de acuerdo en que sea un modelo cloud propiamente dicho, pero la evolución incluso está yendo por ahí. En cualquier caso, esto estaría más allá del alcance que pretende este webinar, con lo cual lo mencionamos, pero no vamos a entrar en mayor profundidad. Hay una cosa que sí que tenemos que tener claro. Cuanto mayor es el control que como clientes tenemos de la infraestructura que el proveedor de servicio en la nube pone a nuestra disposición, mayor es el grado de responsabilidad que asumimos. En otras palabras, cuanto más controlemos de la infraestructura, más cosas podremos hacer. Pero paralelamente seremos responsables de utilizar convenientemente estos recursos, desde todos los puntos de vista, incluidos de la seguridad. Así pues, la responsabilidad sobre la seguridad que tiene que asumir el proveedor en un modelo IaaS es mucho menor que en un modelo SaaS, en el cual es el proveedor el que tiene el control completo de la infraestructura. Independientemente de cuál sea el modelo de servicio que se aplique en cada caso, ya sea PaaS, ya sea SaaS, ya sea IaaS, podemos encontrar distintas configuraciones en la forma en que estos servicios se proporcionan al cliente, en la forma en que se despliegan. Existen 4 configuraciones principales: nube privada, nube pública, nube comunitaria y nube híbrida. En el caso de la nube privada, la infraestructura de nube se gestiona únicamente para una organización. Puede gestionarla la propia organización o un tercero en el cual se delega esta gestión. Y puede existir tanto en las instalaciones de la empresa como fuera de ellas. Pero en cualquier caso, mantiene el modo de operación de Cloud Computing. En la nube pública, la infraestructura de nube se pone a disposición del público en general y es propiedad de un proveedor que vende los servicios en la nube. En la nube comunitaria, la infraestructura de nube la comparten distintas organizaciones y soporta una comunidad específica que tiene intereses similares, por ejemplo, instituciones educativas, de investigación, universidades, etc. Puede ser gestionada por las organizaciones o por un tercero y puede existir en las instalaciones de dichas organizaciones o fuera de ellas. En el caso de la nube híbrida, la infraestructura es una composición de 2 o más tipos de las nubes que hemos visto anteriormente, privada, comunitaria, pública, que se mantienen como entidades separadas, pero que están unidas por tecnología estandarizada o propietaria que permite la portabilidad de datos y de aplicaciones. Actualmente las nubes híbridas, por ejemplo una mezcla de pública y privada, pues son las que más posibilidades permiten a la hora de definir distintos niveles de seguridad, ya que podemos tener los datos menos sensibles de nuestra empresa en una nube pública, por ejemplo, información publicitaria para nuestros clientes, mientras que los datos confidenciales pueden estar en una nube privada, por ejemplo, datos de las nóminas de nuestros empleados. Bien, con esto terminamos la introducción a lo que es el Cloud Computing y ahora pasamos al siguiente punto: ¿es segura la nube? En la seguridad de la información de nuestras organizaciones no solo intervienen factores técnicos, sino que también interviene el factor humano. Las personas, voluntaria o involuntariamente y debido a muy distintas motivaciones, pueden suponer un riesgo para la seguridad de la información. Es decir, no necesitamos estar conectados a Internet para que nuestra información sea susceptible de ser sustraída o mal utilizada. Sin embargo, el hecho de poner nuestra información en manos de un proveedor implica un aumento de los riesgos, y si ese proveedor además está en Internet, el número de amenazas al que ha de hacer frente es mayor, y por tanto el número de riesgos a mitigar también. Teniendo en cuenta que empresas del renombre de Amazon o LinkedIn han tenido vulnerabilidades que han sido explotadas por delincuentes en la red, podríamos decir que no existe un sistema 100% seguro. Pero quizá la pregunta no debería ser ¿es segura la nube?, sino más bien ¿la seguridad en la nube es suficiente para mis necesidades?
Cierto es que existen riesgos, pero también es verdad que se pueden tomar acciones que permiten, si no eliminarlos, sí mitigarlos en gran medida. En la diapositiva, por ejemplo, podemos ver una serie de riesgos y unas contramedidas o medidas de mitigación que se podrían utilizar. Por ejemplo, vemos la pérdida o desaparición de datos, que se puede mitigar con una buena autenticación y un seguimiento mediante auditorías, vulnerabilidades de la tecnología compartida, interfaces de aplicación inseguros, que se pueden eliminar con un buen diseño de seguridad. En fin, hay una serie de riesgos citados y una serie de medidas que, como ven, se pueden aplicar a todo esto. En resumen, riesgos siempre van a existir, pero eso no significa que no podamos utilizar la nube de forma segura, si se toman las medidas oportunas, claro, ya sea por parte del proveedor o por parte del propio cliente, según el modelo de servicio que se haya escogido. ¿Cómo podemos tener la garantía de que se están tomando las medidas apropiadas para proporcionar el mayor nivel de seguridad posible? Una de las formas más adecuadas es que una organización independiente garantice que el proveedor está operando de acuerdo a unos estándares de seguridad. ISO e IEC son dos organizaciones internacionales independientes que desarrollan estándares en muchos sectores de la industria. Uno de esos estándares es lo que se conoce como la familia de normas ISO IEC 27000, que está orientada al establecimiento de técnicas de seguridad en las tecnologías de la información de las organizaciones. De esta familia de normas cabe destacar dos en particular, la 27001, que recoge los requisitos que debe cumplir el sistema de gestión de la seguridad de la información de una organización, y la 27002, que recoge las mejores prácticas de seguridad que se deberían llevar a cabo en la organización. Es importante fijarse en un matiz. La 27001 indica los requisitos que se deben cumplir, mientras que la 27002 recoge las mejores prácticas que se deberían aplicar. Es decir, mientras que la 1 implica una obligación, la 2 aconseja, pero no obliga. Por esta razón es por lo que la certificación que se otorga a las organizaciones es para la 27001. Sin embargo, es altamente aconsejable conocer y cumplir la 27002 para que los auditores otorguen la certificación de la 1. Este aparente juego de palabras implica un resultado colateral, que es el siguiente. Puede haber empresas que estén cumpliendo con las mejores prácticas indicadas en la 27002, aunque aún no se hayan certificado en la 27001. Esto es importante a la hora de evaluar a los proveedores. Todas las normas están divididas en una serie de secciones, como las que se muestran en la diapositiva. Como se puede ver, en la 27002 se contempla desde el alcance que se le da al sistema de seguridad hasta el cumplimiento que se debe hacer de las regulaciones, lo que se llama en ese punto conformidad, pasando por cómo debe definirse una política de seguridad o cómo se debe realizar la gestión de la continuidad. De acuerdo con la norma 27002, la seguridad de la información se define como la preservación de tres parámetros fundamentales: confidencialidad, integridad y seguridad. Confidencialidad es el grado al cual está restringido el acceso a la información para un determinado grupo. Esto incluye medidas para proteger la privacidad. Integridad es el grado al cual la información se encuentra actualizada y sin errores. Características de la integridad son la exactitud y la completitud de la información. Disponibilidad es el grado en el cual la información está disponible para el usuario y para el sistema de información que está operativo en el momento en que la organización lo requiere. Uno de los puntos más importantes vinculados a la seguridad es la continuidad del negocio. Tengamos o no la información en la nube, deberíamos tener previsto qué hacer en caso de que un desastre, ya sea natural o provocado, paralice temporalmente las actividades de nuestra organización. Existen muchas medidas que se pueden tomar para evitar que se detengan las actividades del negocio, desde copias de seguridad hasta centros de procesos de datos alternativos. Evidentemente, cuanto más sofisticada es la medida que tomemos, más cara será en consecuencia. Si, por ejemplo, en nuestra organización tenemos que mantener varios centros de proceso de datos que se repliquen entre sí, nos encontraremos con unos costes añadidos importantes. En este caso puede ser interesante sopesar la migración de ciertos procesos de negocio a la nube, frente a los costes que conlleve la gestión de la continuidad del negocio en nuestras instalaciones. Bien, en este punto ya hemos visto, de forma general, las características del cloud computing y hemos comentado algunos aspectos de seguridad y de su relación en la nube.
A partir de este momento, y ya con un determinado conocimiento de causa, pues la pregunta podría ser, ¿nos llevamos los procesos a la nube? Bueno, migrar o no migrar, he ahí el dilema. Dilema, claro está, para aquellos que consideren que el cloud computing puede ser una alternativa en su forma de funcionar respecto a las tecnologías de la información. Pero ¿cómo podemos saber si eso no es una alternativa? Si esa nueva opción nos aporta algo o simplemente nos complica la vida. Para ello tenemos que empezar por verificar hasta qué punto conocemos la organización de TI que le da soporte a nuestro negocio. Esto puede parecer trivial, porque cualquiera de ustedes me podría decir que si a un directivo le preocupa su negocio, lo normal es que conozca cómo funciona, incluido el departamento de TI, por supuesto. Esto no siempre es así, y no porque la dirección no esté interesada en conocer todos y cada uno de sus departamentos, sino porque cuanto más grande es una organización, más difícil es tener un conocimiento detallado de todos estos parámetros. En cualquier caso, es importante volver a hacer una reflexión sobre lo que aparece en la diapositiva antes de plantearnos migrar a un entorno cloud. ¿Conocemos nuestra propia organización de TI? ¿Sabemos qué servicios proporcionan y cómo se gestionan? ¿Sabemos qué procesos y qué procedimientos están implementados? ¿Conocemos los estándares y regulaciones a los cuales nos tenemos que ceñir? ¿Sabemos cómo es la distribución de los costes? ¿Y conocemos la composición y capacitación de nuestro personal? Una vez que hayamos hecho este análisis y verificado cuál es el grado de conocimiento de nuestra organización, deberíamos pasar al siguiente punto, que es analizar qué nos puede aportar la nube. ¿Voy a conseguir las cosas, listados, resúmenes, cuadros de mando, transacciones, lo que sea, con la misma rapidez? ¿Va a ser mayor o va a ser menor? En el caso de que no me dé las mismas prestaciones, ¿a qué estoy dispuesto a renunciar? Si renuncio a algo, ¿qué gano a cambio? ¿Mi organización quiere comprometerse a lo que conlleva una migración de este tipo? Migración que tiene implicaciones importantes a todos los niveles, técnico, organizativo, de gobierno. ¿Somos todos conscientes y estamos dispuestos a realizar el cambio? Habrá ocasiones en que tras estos análisis decidamos ir adelante migrando total o parcialmente nuestra actividad en la nube. Y habrá otras ocasiones en que, sin verificar nada más, comprobemos que no estamos en situación de migrar o simplemente no nos interesa. Supongamos que como resultado de los análisis anteriores, decidimos que sí queremos migrar. ¿Qué beneficios podemos conseguir? Pues en la diapositiva se puede ver algunos de esos beneficios agrupados por bloques. A nivel general vamos a tener una disminución del tiempo para poner nuestros productos o servicios en el mercado, el time to market. Vamos a tener una flexibilidad, un abaratamiento del coste total de propiedad, una computación más verde al compartir los sistemas con otros posibles clientes. A nivel operativo nuestros servicios van a estar gestionados, vamos a disponer de un autoservicio para seleccionar lo que necesitemos en cada momento, el despliegue de los servidores va a ser prácticamente instantáneo, nos quitamos un problema con el licenciamiento del software, porque ya no tiene impacto en nuestros costes de capital, se simplifican las actualizaciones, los backups los vamos a tener continuamente como servicio y fuera de nuestras instalaciones. A nivel de recursos humanos, vamos a necesitar menos personal, por lo tanto menos salarios. Y va a haber una disminución en los costes de recursos humanos y de formación. Estos serían los beneficios, pero ¿podría alguno de ellos transformarse en inconveniente? Pues depende de cómo sea nuestra organización. Por ejemplo, si otros se ocupen de gestionar los servicios, pues puede estar muy bien, pero como ya hemos visto, tiene implicaciones de seguridad y conlleva una cierta pérdida de control sobre dichos servicios. Que necesitemos menos personal puede ahorrarnos costes, efectivamente, pero también implica una descapitalización de nuestras empresas por la pérdida del conocimiento que dicho personal tiene de nuestro negocio, así como un incremento en los costes de transferencia, es decir, en aquellos costes que tendríamos si tuviéramos que volver a formar en un futuro a una persona para desarrollar la labor que desempeñaba anteriormente otra. Que los CAPEX, los gastos de capital, se conviertan en gastos operativos, OPEX, pues puede ser una ventaja o un inconveniente según lo que queramos para nuestra empresa. Habitualmente se suele escuchar, seguir el camino del cloud abarata su coste total de propiedad, el famoso TCO que nos aparece por aquí. ¿Esto es realmente así? Pues sí, pero
Vamos a ver, ¿cuáles son los costes de capital? Los costes de servidor, de almacenamiento, de red, de backup, de recuperación de desastres, de infraestructura de centro de datos, de soporte de centro de servicio al usuario, del personal de soporte operativo, hay una gran cantidad. Y no olvidemos un detalle importante, los costes de seguridad, es decir, ¿cuánto tenemos que gastarnos nosotros en nuestra infraestructura, procedimientos, formación, etcétera, para que tengamos un entorno seguro? Por tanto, podemos decir que los costes de capital disminuyen significativamente, pero son reemplazados por otros costes operativos, suscripciones, pago por uso, etcétera. Lo que tenemos que analizar es qué nos es más rentable en nuestra situación a largo plazo para nuestro tipo de empresa. Bien, supongamos que después de analizar todos los puntos, comprobamos que migrar a un entorno cloud puede ser una opción competitiva, y de hecho lo es en multitud de ocasiones. Surge una pregunta evidente en esta situación. Bueno, ¿y cómo elijo el proveedor? Proveedores en el mercado hay muchos y muy buenos. Unos más grandes, otros más pequeños, unos más caros, otros más baratos, unos más conocidos, otros menos. Pero independientemente de lo grande, barato o conocido que sea un proveedor en la nube, tiene que cumplir unas premisas fundamentales, premisas que para saber si las cumple nos vienen muy bien las cuestiones que aparecen en la diapositiva para formularle al proveedor. ¿Cuál es el tiempo de resolución que tiene de incidencias y problemas? ¿Como cuánto de buena es la seguridad de su centro de datos? ¿Cuál es el rendimiento de su sistema comparado con los de mi propio centro? ¿Se realizan auditorías? Y si se realizan, ¿cómo? ¿Dónde están ubicados los servidores? Y sobre todo, ¿qué legislación les es de aplicación a los datos? ¿Qué está previsto cuando un servicio cambia o finaliza? O si quiero migrarle directamente, aunque no finalice, me lo quiero llevar a otros. Es muy importante que hagamos todas las preguntas que consideremos necesarias y en especial las que atañen a la seguridad de los datos que le vamos a migrar al proveedor. Por otro lado, existe una serie de factores que tenemos que evaluar a la hora de considerar la conveniencia o no de un proveedor. Por ejemplo, temas de capacidad técnica, infraestructura adecuada, licenciamiento de software, seguridad física y técnica, respecto al cumplimiento de estándares y regulaciones, respecto a cómo hace su gestión del nivel de servicio, cómo lleva sus SLA, si son claros, las medidas de seguridad organizativa que nos presenta, los informes que nos va a ir remitiendo cada cierto tiempo, ya sean rendimientos, excepciones, etcétera. En cualquier caso, ¿cómo podemos asegurarnos, en lo que respecta a la gestión del servicio, de que el proveedor lleva a cabo las mejores prácticas posibles? Pues como ocurría en el caso de la seguridad, para la gestión del servicio también existe un estándar, una norma certificable que es la ISO 20000. El objetivo de esta norma es garantizar la provisión de servicios gestionados de acuerdo a un nivel de calidad aceptable por el cliente. Si el proveedor de servicios en la nube está certificado en esta norma, tendremos una garantía de que la gestión de los servicios de TI se hace de acuerdo a lo que dicha norma especifica. La ISO 20000 tiene varias partes. La parte 1 indica lo que se debe hacer y que se toma como base para la concesión de la certificación, mientras que la 2 contempla las mejores prácticas que se deberían poner en uso. Es similar a lo que ocurría con la norma ISO 27001 y 27002. La norma ISO 20000 tiene una serie de secciones, como se puede ver en la diapositiva, en la que se contempla desde el alcance hasta el detalle de todos y cada uno de los procesos que toma parte en la gestión del servicio. Estas secciones son idénticas para la parte 1 y para la parte 2 de la norma, realmente. La única diferencia es que la parte 2 entra más en profundidad en las recomendaciones que se hacen para las mejores prácticas. Si prescindimos de las 3 secciones primeras, alcance, referencias, definiciones, podemos estructurar el resto de las secciones tal como se muestra en esta diapositiva que están ustedes viendo en este momento. Como vemos, se abordan temas tales como la responsabilidad de la dirección, el gobierno de procesos operados por terceras partes, cómo realizar el diseño y transición de los servicios que se incorporan al entorno de producción, así como los principales grupos de procesos, desde la gestión de incidencias a la gestión de la configuración, pasando por la gestión de los suministradores y, por supuesto, la gestión de la seguridad, punto en el cual esta norma entronca con la ISO 27000. Si el proveedor de servicios en la nube cumple con lo especificado en la ISO 20000, podemos tener la garantía de que podría ser un proveedor aceptable para migrar nuestra TI. Bien, una vez que hemos visto esto, vamos a sintetizarlo en unas breves recomendaciones finales.
Primer punto, conozca el entorno de TI de su empresa y los servicios que le proporciona antes de plantearse una migración a la nube. Posteriormente analice qué estructura de costes es más conveniente para su empresa. No hay un patrón estándar. Cada empresa tiene su mundo. Hay que ver qué me interesa más, tener la carga sobre los CAPEX o sobre los OPEX, sobre el capital, sobre la operación. Tómese su tiempo a la hora de analizar las ofertas de los proveedores. Pregunte, pregunte, pregunte. Hay que preguntar continuamente. Hay que preguntar todo aquello que no esté suficientemente claro. En lo que respecta a la gestión del servicio, compruebe si su proveedor está certificado en la 27001 o al menos puede demostrar cumplimiento de la 27002, de las buenas prácticas. En lo que respecta a la gestión del servicio, lo mismo. Compruebe si su proveedor está certificado en ISO 20000 o al menos puede demostrar cumplimiento de las especificaciones de la parte 2 de dicha norma. Bien, pues hasta aquí la primera parte de la presentación. Espero que haya sido de su interés y que aporte algo de claridad a estos temas que están de actualidad y que han pasado a formar parte de nuestro presente y que lo seguiremos teniendo seguro en nuestro futuro. Si tienen ustedes cualquier pregunta sobre el tema, estoy a su disposición. Y en cualquier caso, si tras este seminario quisieran plantearme alguna pregunta, pueden localizarme en la dirección de correo electrónico que aparece aquí debajo. Sin más, le paso los trastos a mi colega y amigo, el señor Carlos Durán. Amable audición. Y la próxima es recordarme que sea yo el primero de presentar, porque Victoriano, madre mía, cuándo se alarga. Vale, bueno, tras escuchar una ponencia, desde luego tan excelente por parte de Victoriano, al que considero uno de los mejores formadores en las mejores prácticas, Victoriano, por favor, si puedes ir poniendo la primera diapositiva a continuación, la de partida de mi conferencia, que no la veo. Como os decía, uno de los mejores formadores de las mejores prácticas dentro y fuera de nuestro país, porque sabéis que tiene gran presencia en toda Latinoamérica. Y bueno, que ha detallado la cara y la cruz de todos los servicios en la nube, una amplia relación de modelos existentes en el mercado, etcétera. Solo quiero añadir algunos comentarios sobre este tipo de gestión del servicio, sobre todo desde el punto de vista de la operación del servicio, ¿vale? O sea, un poco desde el día a día, de lo que nos vamos a encontrar realmente cuando vamos a operar. Me vais a permitir igualmente que realice una parte un poquito más crítica y más incisiva a los servicios en la nube, ya que siempre desde esta operación de los servicios se suelen destapar factores de riesgo ocultos o semiocultos que a veces a través de la experiencia y las incidencias se ponen de manifiesto. Como vamos muy ajustados de tiempo, voy a intentar, eliminando muchas diapositivas, en tan solo unas diapositivas condensadas, repasar estas luces y sombras desde una visión eminentemente práctica. Estas luces que nos esas luces que nos ofrecen estas nubes, pero que serían un cielo más bien despejado, como el que podéis ver ahí, nos arroja un poco la presentación que nos ha hecho Victoriano de lo que es un servicio en la nube. ¿Qué es lo mejor? Pues nos gestiona una capacidad mucho más sencilla, tenemos una mejor planificación, las demandas de negocio quedan satisfechas con menor esfuerzo desde el punto de vista de los patrones, de los planes estratégicos de nuestras TIs, en el aprovisionamiento de activos y sistemas para atender todas las peticiones de servicio, las altas, las bajas, etcétera. Es decir, se reduce parte de nuestro esfuerzo que se va a concentrar mucho en una correcta gestión de la demanda, que nos ayuda a racionalizar el uso y la contratación de estos recursos. Como os ha contado Victoriano, nos quitamos de encima el backup, nos quitamos de encima un montón de cosas que esperamos y confiamos que el proveedor del servicio esté realizando. Veremos luego la parte de nubarrones. Por otro lado, tenemos una mejor gestión de la disponibilidad, más optimizada. Lógicamente incluye un paquete de extensión en horarios, en monitorizaciones, en SLA, gracias a que esta gestión que está haciendo el proveedor de servicios en la nube
al final suele estar compartida entre servicios de diversos clientes, con lo cual él tiene la potencia y la oportunidad de tener un abanico mucho más amplio del servicio de lo que con nuestro coste podríamos tener en nuestra casa. Este suele ser el punto más importante normalmente de la ventaja de coste barra servicio frente a nuestro servicio propietario, in-house. Por otro lado, la gestión de la movilidad, que a colación de lo anterior, pues será más económica en un proveedor con servicio comunitario frente al esfuerzo del negocio de gestión propia, lo que hemos visto. Si estimamos el caso de los perfiles que tengamos en el negocio que utilizan este servicio en diferentes localizaciones, horarios, viajantes, compradores, etcétera, es mucho más atractivo, desde luego, los servicios que están compartidos en la nube. Por otro lado, suele ser normal tener una mayor garantía tecnológica. ¿Por qué? Porque normalmente el proveedor de servicios de la nube tiene un acceso probable y mayor a los últimos avances tecnológicos que no repercuten en el CAPEX de nuestro negocio. Es decir, él lleva una velocidad tecnológica normalmente superior a la que puede soportar nuestro propio negocio. También veremos la cruz de esta cara, también veremos el aspecto negativo. Flexibilidad, sí, quizás sea el punto que hablábamos más fuerte y que Victoriano ha apuntado de los servicios en la nube, porque el coste se va a materializar según el consumo que realicemos, frente a las inversiones que realizaríamos desde los servicios propietarios. Por otro lado, creo que es importante añadir lo que es la aplicación de los principios del Lean IT, que como sabéis está muy en boga en el mundo de la tecnología, significando que se observa una reducción de costes importantes en los servicios con la aplicación del Kaizen, de la mejora continua, etcétera. Evitaremos también el Mural, no sé, los que conozcáis Lean IT lo habréis oído, ya que la demanda del servicio tiene una respuesta más inmediata con la contratación de nuevos servicios y evitamos las provisiones innecesarias, los desequilibrios por variaciones no previstas en nuestras capacidades, etcétera. También evitamos el famoso MURI o la sobrecarga de nuestro personal en las actividades de creación del servicio, ya que trasladamos una parte pesada en manos de ese proveedor externo. Las reducciones de muda vendrán producidas por varios aspectos, como son pues, el exceso de inventario, los retrasos, las esperas, los transportes, instalaciones, etcétera. También parte de esta muda es lo que comentábamos antes. Es innegable que cuando estamos desarrollando en nuestra compañía programas y proyectos, vamos a reducir de forma drástica eliminando las tareas de aprovisionamiento de plataformas de servicio. Ante una petición de servicio del negocio de instalación de un nuevo servicio, es mucho más rápido o debería ser mucho más rápido la implementación cuando hablamos de servicios en la nube. El famoso ROI, el retorno de inversión en estos programas y proyectos es una consecuencia inmediata. A continuación también veremos la cruz de esta cara. Importante también, por mi experiencia, los retornos y los abandonos que llamamos blandos de programas y proyectos. Al poder renunciar a este soporte, sí hemos tenido en cuenta los plazos adecuados en la contratación. Hay muchos proyectos que todos conocéis, que se lanzan en un principio teniendo una serie de expectativas, pero que en un momento determinado se pueden venir abajo, se puede o se debe renunciar a ellos, y normalmente es mucho más blanda la salida cuando tenemos ese servicio alojado en la nube que si lo hemos proporcionado en casa. También importante la garantía de las contingencias. Victoriano ha hablado bastante bien y acertado sobre la seguridad y sobre las contingencias. Esta garantía de contingencias de servicio, si es que existe en el proveedor, y luego hablaremos de ello, es, en mi opinión, probablemente otro de los puntos más fuertes de un servicio en la nube frente a un servicio propietario. ¿Por qué? Porque si en nuestra organización queremos mantener un plan de continuidad de negocio, que entiendo que muchos de vosotros tenéis, suele incluir un plan de recuperación de desastres. Y la implementación de este plan de recuperación de desastres, sabéis que tiene un elevado coste para nuestra organización porque al final estamos duplicando servicios frente a la contratación de un servicio en la nube que se considera que ya ampara estas medidas de contingencia.
Por otro lado, la calidad de las instalaciones de alojamiento, os ha comentado también Victoriano, generalmente el proveedor de servicios en la nube debe poseer unas instalaciones con un nivel de calidad muchas veces superior al que podamos tener en nuestra compañía, que es una suposición. Generalmente esto se produce cuando el demandante del servicio obliga a una determinada certificación. Suele haber casos, o tenemos casos en muchas compañías, en los que un determinado servicio tiene forzosamente que cumplir una ISO 20000, 27000, etcétera, y no nos queda más remedio que una de dos, o certificarnos nosotros mismos con unos costes muy elevados o acudir a este servicio. También, y ya vamos rápido, como os ha comentado también Victoriano, los costes de licenciamiento, cumplimiento de leyes orgánicas, normas, etcétera, pueden suponer una reducción importante de costes y esfuerzos desde el punto de vista nuestro propietario frente al coste del proveedor del servicio compartido en la nube. ¿Por qué? Porque él lo tiene compartido, porque tiene una clientela más amplia y esos gastos van compartidos entre todos. Hasta aquí hemos podido establecer un resumen de lo que son las ventajas, de lo que el servicio externo en la nube nos puede ofrecer frente al servicio propietario de nuestra compañía. Pero, como he comentado y titulaba este webinar, también existe la zona de sombras, que debemos, cuanto menos, estudiar detenidamente para poder mitigar o diluir frente a la propiedad del servicio interno. Estos nubarrones que veis allí, que son las nubes oscuras, pueden venir de varios factores. El primero, y todo esto ya, lo que viene a continuación es casi 100% experiencia, viene de la pérdida de control total sobre los servicios. Esta puede ser ampliamente considerada por la mayoría de las compañías, máxime cuando el propio corazón del negocio esté basado en la definición de estos servicios y de sus desarrollos. Como todos sabéis, la economía actual, la mayoría de las compañías están reguladas por flujos de caja extremadamente ajustados respecto a la necesidad de tener que afrontar gastos y deuda. Para todas estas compañías, perder o sería tremendamente crítico la pérdida de tan solo unas horas de producción o de varios días de operación. Es decir, no pueden afrontar una parálisis del negocio por causas achacables a los servicios de TI por un periodo de tiempo. Este planteamiento muchas veces refuerza la necesidad de mantener un control absoluto frente a la operación del servicio y no confiar en un tercero. Es difícil encontrar un compromiso similar al nuestro, al de nuestro propio personal, en la mayoría de las ocasiones. Además de, como ha comentado Victoriano, la pérdida de ese conocimiento, del famoso know-how, del conocimiento interno, que es un valor empresarial que perdemos con la externalización del servicio. También debemos verificar muy detenidamente las credenciales, la seguridad de nuestro proveedor del servicio. Ya os ha comentado, no voy a incidir en esto porque Victoriano os ha mostrado cuáles serían las necesidades. Si bien los proveedores de servicio en la nube nos presentan un programa de seguridad en ocasiones superior al que podamos establecer nosotros en nuestra organización, tened en cuenta que también tenemos que considerar que las amenazas también son considerablemente superiores. Es decir, el nivel de los ataques que va a sufrir el proveedor del servicio siempre va a ser equivalente a la marca y a la fama del proveedor, o sea, a su marca de compañía, y el mayor reto que representa para un atacante, para un hacker, el conseguir doblegar un sistema como el suyo frente a uno como el nuestro. En tercer lugar, los sistemas más protegidos del mundo han sufrido todas filtraciones y pérdida y publicación de datos y eran altamente protegidos. Os recuerdo que no hace mucho hablábamos de Wikileaks con Chelsea Manning, hablábamos de la NSA con Edward Snowden, hablábamos del famoso prototipo del iPhone 4, el código fuente de Kaspersky, el código fuente de Windows 2000, el de Windows NT 4.0, etcétera. ¿De verdad alguien nos quiere convencer de que estamos perfectamente protegidos cuando cedemos los datos a un tercero? Ahí os lo dejo. Lo que sí os puedo asegurar es que el tráfico de información hoy por hoy es uno de los delitos más rentables de nuestra era. En cuarto lugar, cuando contratamos un servicio en la nube, tenemos que considerar los desarrollos que vayamos a realizar o demandar sobre ese servicio contratado. Es decir, las evoluciones internas de nuestra compañía que vamos a requerir. En la mayoría de las ocasiones,
podemos encontrar que esos desarrollos y versiones que demandan nuestro negocio, nuestra compañía, no cuadran con el mapa de desarrollos que está demandando el resto de consumidores del mismo servicio y que, lógicamente, va a ser considerado por el proveedor del servicio antes que el nuestro. Igualmente, tener en cuenta que podemos tener que considerar que tendremos que actualizar nuevas versiones del producto, funcionalidades o desarrollos que o bien no nos interesen o incluso nos pueden perjudicar. También hay que confirmar, como os ha contado Victoriano, dónde aloja el proveedor del servicio nuestros servicios, en producción, en alta disponibilidad, replicados o en contingencia, ya que puede ser de aplicación de diferentes legislaciones incompatibles con las ubicaciones de este proveedor y nos puede llegar a perjudicar como cliente del servicio. El siguiente, el 6, yo creo que es el punto más crítico, a mi entender, dentro de la contratación del servicio en la nube. Tengamos siempre presente esta frase: la responsabilidad no se externaliza con el servicio. Por desgracia, son muchos los casos en los que se considera que con contratar un servicio en la nube, todos estos aspectos ya reseñados de seguridad, disponibilidad, contingencias, están del lado del proveedor del servicio. La realidad en el día a día está muy alejada de este concepto. Nuestro negocio nos va a solicitar rendir cuentas en las incidencias del servicio, etcétera, con independencia de si este servicio se presta en nuestra casa o en un proveedor externo. TI va a seguir siendo el responsable siempre. Importante también realizar concienzudamente, el análisis de costes de un servicio en la nube versus el mismo servicio en nuestra compañía. Un poco esa diapositiva que os ponía Victoriano. Hay fórmulas muy sencillas, como la que tenéis en pantalla, pero tener en cuenta y recordar que existen muchos costes ocultos, como licenciamientos, certificaciones, normativas, la pérdida del conocimiento, del know-how, etcétera. El octavo, antes de pensar en esa externalización de servicios en la nube, es importante considerar si nuestras propias instalaciones y servicios se encuentran optimizados. Si hemos aplicado las mejores prácticas, hablábamos del Lean IT, de ITIL, de ISO 20000, si hemos aplicado los modelos actuales de host de virtualización, si lo hemos acompañado por una correcta consolidación de todos los servicios de nuestra plataforma propietaria, nos podemos estar acercando muchísimo al modelo de servicio del proveedor de servicio en la nube y a sus costes, haciendo incluso mucho menos atractivas sus propuestas. Si asociamos el punto de la virtualización y consolidación de servicios de los que hablamos con un modelo de renting y renting de servicios asociados a estos servicios principales en producción, al final estaremos en la misma línea de optimización que el proveedor externo, ya que podemos mantener una plataforma tecnológica muy actualizada, tenemos los costes lineales del servicio, como un OPEX, como un gasto, y además tenemos una buena negociación, incluso, si sabemos realizarla, de un modelo que sea flexible de infraestructura hardware y que contemple el alta y baja de servicios en producción. Es decir, existen también situaciones especiales en nuestro negocio en las que si optimizamos realmente las herramientas que tenemos, puede que no sea tan ventajoso el irnos a un servicio en la nube. Por supuesto, y ya casi terminando esta parte, existen estas otras situaciones en las que nuestro propio negocio no tiene ningún interés de mantener una serie de servicios críticos fuera de nuestro entorno directo. Por seguridad, por no compartir, y este caso os lo cuento porque sí lo he conocido de cerca, no compartir entornos conjuntos con otros clientes que son competencia directa nuestra, o por simple desconfianza del servicio externo. Por último, casi acabando, dentro del tema de la desconfianza, hablaba también Victoriano de los acuerdos de nivel de servicio, los ANS. Este es un tema difícil, ¿vale? Y de gestión importante, porque los acuerdos de nivel de servicio al final están basados en métricas y KPIs. Y los acuerdos de nivel de servicio como tales son irrefutables y claros, etcétera, si están correctamente plantados. Pero normalmente asociado al acuerdo de nivel de servicio, estas métricas y KPIs que tienen por debajo pueden tener interpretaciones particulares. Victoriano nos hablaba, por ejemplo, de definir el tiempo medio de resolución de incidencias de un servicio. Vale, correcto, lo hacemos a través de estas herramientas, pero el origen de datos se puede interpretar.
Por ejemplo, dentro de ese tiempo de respuesta, ¿se incluye la demora de la notificación debido a que la incidencia está fuera de la red externa del proveedor del servicio? ¿Se imputa este retraso a ese acuerdo de nivel de servicio? En definitiva, es importantísimo revisar los acuerdos de nivel de servicio, los SLAs. Más importante incluso que esto, yo por lo menos es quizá el punto para mí más importante de la contratación de un servicio web en la nube, es el del contacto con clientes actuales y anteriores del servicio de este proveedor. Escucharles y escuchar detalladamente los comentarios que nos puedan hacer. Por otro lado, y muy rápido, los ANS, los acuerdos de nivel de servicio, al final nos llevan al mundo de las penalizaciones contractuales que debemos también saber gestionarlas en los acuerdos de nivel de servicio. Tan importante como establecer estos acuerdos es establecer la sanción económica para el proveedor por el incumplimiento del servicio detallado. Pero muchas veces se da más importancia a estas penalizaciones por encima de verificar la propia experiencia de otros clientes pensando que esto puede asegurar nuestro servicio. Y la realidad es que estas penalizaciones rara vez, muy rara vez, son superiores a un determinado porcentaje de la facturación total del servicio del proveedor y que, por desgracia, nunca es comparable con el lucro cesante que impacta en nuestro negocio con motivo de la incidencia de pérdida de servicio. Los dos últimos puntos son impactos siempre directos de un establecimiento de un servicio en la nube. La velocidad de conexión a Internet, este punto siempre está ligado a acuerdos de nivel de servicio y a penalizaciones. Son muchos los casos en los que contratamos un servicio con un acuerdo de nivel de servicio aceptable de cara a nuestra operación empresarial, pero es que en el momento del servicio final, la percepción del cliente, la percepción de nuestro usuario es de bajo rendimiento y operación. En la gran mayoría de los casos, los problemas se centran en las comunicaciones entre el origen de datos, entre la plataforma de nuestro proveedor y el cliente final, es decir, nuestro usuario. Estos casos al final representan la mayoría de las incidencias de esta puesta en marcha de los servicios. Y existe un punto de conflicto, porque suele ser en el que el proveedor de servicio en la nube indica que su entrega de servicio es correcta y demuestra sus SLAs, demuestra sus KPIs, demuestra todo, pero el canal final de comunicación con nuestro usuario final es nuestra responsabilidad. Y por último, las necesidades de hardware y rendimiento en sistemas locales es otro de los nudos gordianos que se suelen presentar. Contrato un servicio en la nube, lo pongo en marcha y en ese momento, representando un tremendo coste para mi negocio, aquellas adecuaciones que tengo que realizar en mi hardware, en operación, para que tenga un rendimiento aceptable de cara al servicio que me están dando, es un coste increíble, impresionante con respecto al ahorro que habíamos conseguido con irnos a la nube. En fin, concluyendo, que me vais a perdonar porque nos hemos ido un poquito de tiempo. ¿Cómo no quemarnos? ¿Cómo tener un día soleado y las nubes justas? Os detallo un poco, yo creo que muy parecido a lo que decía Victoriano. Importante tener en cuenta el nivel de compatibilidad nativa que tiene el servicio del proveedor con respecto a nuestras aplicaciones, o sea, pensar en la plataforma que tiene el proveedor en la nube y pensar en el dispositivo final que tiene mi usuario, mi cliente final propio, y cómo es esa API, cómo es esa conexión, esa implementación y esa compatibilidad. Realizar, por supuestísimo, un análisis minucioso de las capacidades reales del proveedor. Por favor, acordaros, hablar con clientes en uso, clientes en operación en el monto y con clientes que hayan estado con ese proveedor y que ya no estén. Verificar que todos los niveles de seguridad exigidos por nuestro negocio son asegurados por el proveedor. Hacerlo al revés. No miréis o no veáis primero la oferta de seguridad del proveedor, sino que presentar primero vuestra necesidad de seguridad y confirmar que el proveedor la contempla. Pensar que la relación con el proveedor contratado
puede ser de un noviazgo largo o de uno muy cortito e impreciso. En cualquier caso, todo el clausulado de terminación del servicio debe estar perfectamente concretado. Se debe poder realizar una migración del mismo con las suficientes garantías de continuidad. También es verdad que suele ser el mayor de los defectos de una contratación del servicio no conocer de forma completa cuáles son los planes de continuidad del negocio del proveedor, que por ende serán los nuestros, lo que hablábamos antes. El plan de continuidad, el plan de recuperación de desastres que tenga el alojamiento del proveedor va a ser el nuestro al final. Si el proveedor tiene una contingencia masiva, el sufridor somos nosotros. Tenemos que informarnos de qué hace el proveedor para que eso no ocurra. Realizar, por supuestísimo, un modelo de pruebas muy completo en el que se puedan verificar todos los rendimientos reales con una estimación de ocupación y carga cercana a lo máximo de lo que vamos a esperar del servicio. Conocer en profundidad la experiencia de usuario y la percepción del cliente del mismo proveedor. De verdad, esa es la garantía de éxito, siempre. Y por último, con el término este de la ecdisis, al final lo que me refiero es un poco a la evolución. La ecdisis es el cambio, la muda, ese cambio de piel que hacen ciertos animales, y me refiero a mantenernos siempre en contacto con las evoluciones y los cambios que se producen en ese modelo de servicio que requerimos. Cada semana, cada mes, tenemos a nuestro alrededor noticias acerca de transformación continua de todos los servicios que refuerzan a estos proveedores a mutarse sobre su propio portafolio de servicios con nuevas propuestas y nuevas ventajas. Tenemos que estar muy pendientes de estas propuestas, de estas ventajas, porque nos pueden beneficiar económicamente y en calidad de servicio. En fin, espero que este breve análisis de impacto de servicio que os he compartido os puedan servir para no tropezar donde antes ya hemos tropezado y aprendimos con los golpes. Y como dijo un famoso guionista de cine y televisión, cita siempre los errores propios antes de referirte a los ajenos. Así nunca parecerá que presumes. Muchas gracias a todos por vuestra atención y compañía. Espero que hoy sea un día despejado y con las nubes que haya que sean buenas y no como las que tenemos hoy aquí en Madrid. Y a partir de ahora, cuando queráis, podéis a través de la pantalla hacer las preguntas que consideréis oportunas y Lina nos hace una última exposición de Exim. Gracias a todos. Carlos, me temo que Lina debe tener algún problema con el audio. Yo soy Ricardo Santiago, que no me había presentado antes. Como decías, es turno de las preguntas, Lina. No sé si estás ahí. Sí, aquí estoy. Perfecto, pues te dejo el turno. Si puedes, por favor, Víctor, compartir las diapositivas, las últimas, para que hagamos un recuento general de la información y dejemos la información de ustedes al final. Agradecer mucho la presentación de Iteratum, de Víctor, de Carlos. Sin duda alguna fue muy interesante, pienso que para todos los asistentes. Vamos a tener unas cuantas preguntas porque el tiempo, pues, como la presentación ha sido tan buena y el inconveniente que tuvimos al principio, entonces vamos a hacer unas cuantas preguntas. ¿Puedes devolver un poco más la diapositiva, Víctor? Queremos contarles que para estos nuevos webinars que está haciendo Exim, ahí está bien. Ahora todas nuestras certificaciones están mapeadas por competencias. Toda esta información está registrada en nuestra página web y pueden consultar más sobre el tema. Básicamente aquí lo que les estamos mostrando es que la certificación de Cloud, en este caso, aquí se puede evidenciar las competencias que maneja. Toda esa información también es de conocimiento de nuestros partners y ellos consiguen que nuestros candidatos adquieran estas competencias por medio de los cursos que hacen y finalmente por la certificación nuestra. Entonces, la idea es que conozcan más sobre las certificaciones y cómo pueden aplicarlas en sus diferentes entornos de trabajo o sus roles de trabajo, porque como lo explicaban durante la presentación, Víctor, es muy importante que los profesionales cuenten con las capacidades para desarrollar y para utilizar estas herramientas como Cloud. En la siguiente diapositiva, Víctor, si me ayudas para continuar, ahí tenemos por qué es importante estar certificado
y el lugar que ahora han tomado las certificaciones. Entonces, básicamente es importante para posicionarme en mi rol de trabajo, simplificar y aprender sobre tecnología, incrementar el salario o aplicar a otras posiciones laborales y saber qué es lo que yo requiero para desempeñar mi trabajo. Iteratun tiene unos cursos que han desarrollado y que están acreditados por nosotros en el tema de Cloud Computing, que ahora Víctor nos va a contar un poco más. La idea es que si alguna de las personas que han asistido al webinar están interesados, por medio de la encuesta final también pueden entrar en contacto con nosotros y con Víctor, por supuesto, para ampliar la información sobre los cursos. También para las personas que están en Latinoamérica, el curso también está online. Entonces, Víctor, si quieres contar un poquito más sobre los cursos, antes de leerte una pregunta que ya tengo acá desde hace unos minutos. ¿Víctor? Sí, ¿me oís ahora? No me oís. Ahora, bien. Sí, os decía muy brevemente para no consumir más tiempo. Los cursos nosotros los vemos habitualmente en dos modalidades. Una es presencial, es decir, el típico curso en aula, como podéis ver en la diapositiva, y otro es por videoconferencia. Es un curso online, no es e-learning, es decir, es similar al curso presencial, salvo que la forma en la que se imparte pues es a través de un producto como pueda ser Skype o pueda ser Adobe Connect, cualquiera de estos. Vamos, hay una interacción entre los alumnos y el monitor en todo momento. Esas son las dos modalidades que hay ahí. Como veis, las horas están puestas de forma que, sobre todo el de videoconferencia, al ser de 17 a 20 hora española, e incluso si hay cualquier persona que desde Latinoamérica se quiere incorporar, pues bueno, la diferencia horaria, como mucho, si no he calculado mal, equivaldría, por ejemplo, de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde en México aproximadamente. Es la diferencia horaria mayor que se me ocurre ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, está pensado para que se pueda incorporar gente tanto de España como de Latinoamérica. En cualquier caso, en estos cursos tenéis ahí el precio venta al público. Lo único que sí quiero comentaros es que para la gente que ha acudido al webinar de hoy, pues que habrá un descuento de un 15% sobre ese PVP, incluyendo el código que hemos puesto ahí a la hora de contratarlo, y ese descuento se aplica tanto a lo que es el curso de formación como a lo que es el examen. Por mi parte, nada más, Lina, era lo que me faltaba así por comentar de esto. Ok, perfecto. Sí, precisamente el descuento es del 15% y será válido por 2 meses. Tengo aquí una pregunta, Víctor, que podemos hacer para cerrar y que por favor nos envíen las otras preguntas que quedan pendientes al final en la encuesta. Existen varios servicios que se pueden migrar a la nube. Tengo clientes que han migrado CRM a la nube. Lamentablemente el rendimiento del aplicativo es malo, por no decir pésimo. ¿Cómo medir el beneficio de la migración frente a este problema? Bueno, la verdad es que hay un hecho que es cierto. Cuando tenemos que llevar algo a cualquier proveedor al cual accedemos por un sistema de comunicaciones y que está fuera de nuestra organización, realmente hasta que no estamos en fuego real y no estamos viendo en el día a día cómo va, no sabemos cómo realmente nos va a dar esa respuesta. La publicidad que nos pueden hacer todos los proveedores seguro que es una publicidad sana, es una publicidad honesta, y realmente los tiempos que calculan pues pueden ser los que estiman que son aproximadamente así. Lo que ocurre es que después depende desde dónde nos conectemos. Entendamos que Cloud Computing tiene un elemento principal que es Internet. Entonces, según sea la conexión, podemos encontrarnos con muchísimas variaciones. Siempre que el proveedor nos dé un mismo nivel de servicio. ¿Esto qué lo puede agravar? Pues el hecho de que después puede haber en el proveedor problemas de su propia infraestructura. La única forma real que hay de poder probar esto es intentar hacer un piloto antes de hacer una contratación. Lo que ocurre es que no todos los proveedores están dispuestos a facilitar este piloto. Entonces, mi recomendación aquí sería, puesto que no nos queda más remedio que entrar en fuego real para ver si realmente las comunicaciones van bien, digamos que nos permitan hacer un piloto durante un tiempo que acordemos y ahí veremos con unas cuantas transacciones y con unas cuantas operaciones si realmente el tiempo de respuesta está siendo el correcto o no. Ok, pues muchas gracias, Víctor, por la respuesta. Entonces, vamos a cerrar la sesión del webinar. Muchas gracias una vez más a todos los que atendieron y a nuestros ponentes.
Los esperamos en los próximos webinars y les invitamos a que por favor diligencien la encuesta que está al final del webinar. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Gracias a todos. Muchas gracias a todos.